En Survivor Series, WWE celebró la carrera única del fenómeno. Además, un final controvertido vio al campeón universal Roman Reigns vencer al campeón de la WWE Drew McIntyre y mucho más. Atención, hay spoilers. ¡Hay el lazo! ¡Oh! ¡No se produce! ¡Oh! ¡Desde el futuro! ¡Desde el futuro! McIntyre para la 1, para la 2. Un emotivo homenaje a los 30 años de Undertaker reunió lo mejor de lo mejor en Survivor Series 2020. ¿Y ustedes de qué lado estuvieron? ¿Rojo o azul? Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Survivor Series, lo mejor de lo mejor, presentado por Meridian. Dale color a tus sueños. En el kickoff tuvimos una batalla real de las dos marcas en la que parecía que nuestro Dominic se llevaba su primer gran victoria. Pero la vida te da sorpresas. Esta vez sí se puede producir. Hay llamada a San Diego y... no, nadie en casa, papá. Y... Dominic. ¡Ey, vean la fuerza! ¡No, lo bloqueó! Dominic lo bloqueó. Esta vez lo va a hacer por el lado contrario al padre. ¡Oh, entró la llamada! A San Diego, 6-1-9, que en este caso es 9-1-6. ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Lo sacó Dominic! Dominic acaba de ganar. ¡Oh, no! Enseguida llegará el combate clásico 5 contra 5 eliminatorio de Survivor Series masculino. Seth Rollins con su actitud me hizo dudar si realmente está en SmackDown o aún tiene su corazón en Monday Night Rollins. Your part. ¡Haz tu parte! Se le está poniendo bombita para que la saque Sheamus del parque. ¡Oh, no! ¡Un Brogue Kick! ¡Oh, Brogue Kick para Rollins! 1 y 2 y... La cosa quedó 5 contra 4 y el equipo rojo se mostró sólido. Todo lo contrario a como venían. No alcanzaron los Stoners de KO, que fue eliminado por AJ Styles, luego de un antebrazo fenomenal. El Rey trató de deshacerse del fenomenal, pero fue eliminado por Riddle con un Floating Pro. Tampoco alcanzó con el gusanito que aplicó a Otis a Strowman, que lo sorprendió. Y luego de un Running Power Slam lo eliminó. Quedó Jey Uso solito mi alma contra estas bestias y a las patadas, pero Keith Lee en una movida inteligente lo terminó eliminando con un bombazo Spirit brutal. En la batalla por la supremacía de marcas llegó el combate de equipos campeones contra campeones. Los Street Profits arrancaron con todo y parecía que se iban a comer a los chicos crudos. Fue entonces cuando The New Day comenzó una estrategia aislando a Montez Ford y golpeándolo una y otra vez, intercambiando relevos. Kofi se mostró irrespetuoso tomando un vaso rojo de los Profits y diciendo, esto está vacío como ellos. Luego pateó el vaso. Ford plantó a Kingston con un enorme DDT, lo que le permitió llegar al relevo. Angelo Dawkins encendió el ring con una ofensiva explosiva. Con el trompito en el esquinero, tiene para ambos, es equitativo. Y hace el enganche. ¡Oh, qué lindo! ¿Cómo gira? ¿Cómo lo embiste? ¡Qué rompe espalda! New Day recuperó el control, aunque para disgusto de Kingston, la medianoche no fue suficiente para ganar. Montez Ford se despachó algo que pareció ser un problema en el paraíso, y el final se precipitó cuando los Profits le aplicaron un blockbuster con caída de silla eléctrica que dejó a Woods en modo avión y lograron lo que es la victoria más importante de su carrera. Los equipos mostraron respeto el uno por el otro después, dándose un gran abrazo. Llegó el combate David contra Goliat de la noche, en el cual el campeón intercontinental, el gran liberador Sami Zayn, intentó la patria de derrotar al campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley. Por supuesto que no lo consiguió, y al menos puede contarla después de semejante paliza que le dio el Todopoderoso. Hace el enganche, repito. ¡No! ¡Con la bandera! ¡Con la bandera! ¿Cómo la hizo? Repito, estuvo un poco lento y le dio la oportunidad a Bobby para que lo transformara. ¡Ay! No sabe dónde está. ¡Oh, no! La campeona femenina de SmackDown, Sasha Banks, finalmente se quitó de encima a Asuka, superando a la campeona femenina de Raw por primera vez en Survivor Series. Renovando una de las rivalidades más candentes del verano pasado, ambas superestrellas estaban muy familiarizadas con el repertorio de la otra. Banks intentó repetidamente el estado de cuentas, pero Asuka repelió cada intento. La jefa profundizó en su catálogo, contrarrestó a Mago Brillante aplicando una llave pulpo al estilo Blue Demon de manera experta.
La emperatriz del mañana cambió el rumbo con una gran patada y un ataque de cadera que envió a la jefa al suelo. Ambas demostraron que habían hecho su tarea, incluso llevaron el combate abajo del ring. Tiene que ver con la marca. SmackDown va en desventaja para este combate. Buenas patadas. Quieta en primera. Campeona de Raw. Llevando la peor parte en este momento. Sasha, campeona de SmackDown. Buscando el suplex. Es bloqueada. Cómo la monta ahí en la barrera de protección. Se defiende como una patada. Es maravillosa Sasha Banks. ¡Ey, no! Banks escapó de una llave de tobillo con un intercambio de combinaciones de inmovilización. Luego de una serie de roll-ups de cada una, la jefa fue quien rió última, inmovilizando a Asuka para derrotarla y dejarla desconcertada. En el combate femenino clásico de 5 contra 5 eliminatoria de Survivor Series, el equipo azul dominó hasta que Lana se dio el relevo a sí misma para gran disgusto de sus compañeras de equipo. La rusa encantadora repartió una serie impresionante de ofensas, pero no fue suficiente para cambiar las mentes de las campeonas de parejas femeninas de la WWE, Nia Jax y Shayna Baszler, y Baszler la desterró para que permaneciera en los escalones del ring. Peyton Royce entregó un espectacular suplex de cuerda superior a Bayley. No, esto es muy peligroso. Chicas, no, no lo hagan. Esto es muy peligroso, Peyton. Tú también vas a sufrir. Oh no, busca el superplex. Y hacia afuera, qué peligro, lo logran. Royce anotó una gran sorpresa momentos después, plantando a Bayley con un déjà vu para enviar a el ejemplo a empacar como la primera eliminada. Sin embargo, el campo de juego pronto estuvo igualado, ya que Natalya obligó a Royce a someterse al francotirador. Natalya atrapó a Baszler en otro francotirador, pero fue eliminada por un derecho de la mujer de Lacey Evans. Evans luego nos regaló una mosca española a Bianca Belair y estuvo a punto de eliminar a la más, pero fue salvada por The Riot Squad. Ruby Riot fue eliminada por un kirifuda de Baszler. Liv Morgan eliminó a Lacey Evans con un crucifijo, pero fue eliminada luego de una zambullida samoana de Nia. Completamente sola Bianca Belair mostró todo su talento ante Nia Jax antes de enfrentarse a Baszler, quien le aplicó otro kirifuda. Demostrando una fuerza asombrosa, Belair se puso de pie y llegó a las cuerdas. El árbitro finalmente descalificó a Baszler por no soltar a Bianca antes de la cuenta de 5. Belair luchó contra Jax en el exterior. Ambas se pasaron de rosca y no escucharon el conteo y quedaron fuera. Así que después de semanas de brutalización y humillación, Lana se quedó como la única superviviente del equipo Raw contra el equipo de SmackDown y es la absoluta ganadora de la serie de sobrevivientes femenina. Y llegó el evento estelar de la noche, el combate campeón contra campeón entre Roman Reigns y Drew McIntyre. Y estos dos se dieron de todo menos consejos. No faltaron lanzas, claymores, besos de Glasgow, golpes de Superman, el repertorio completo. Y estuvo para cualquiera de los dos, como en un momento en el que McIntyre lo tuvo claro, y por una décima de segundo no ganó. La seguridad mental. ¡El beso de Glasgow! ¡Horrible! ¿Escucharon eso? La patada bonita, la Magueri de frente. Repite también de la misma inspiración. El campeón de WWE falla el lazo. ¡Oh! No se produce. ¡Oh! La DDT del futuro. La DDT del futuro. McIntyre para la 1, para la 2. El combate perdió sentido cuando Drew aplicó una Claymore a Roman, quien golpeó al oficial del combate dejándolo inconsciente. En ese momento entró Jey Uso a intentar lastimar a McIntyre. Roman Reigns le propinó un golpe bajo terrible al escocés, que luego se comió una super patada del Uso. Así quedó a merced de una guillotina de Reigns que lo hizo perder el conocimiento, y de esta manera el perro mayor se llevó el combate campeón contra campeón. Survivor Series cerró con una emotiva despedida al Undertaker que nos hizo lagrimear a todos. Gracias Undertaker por tanto, perdón por tan poco. My time has come. Mi hora ha llegado. To let the Undertaker rest. Para dejar al Undertaker descansar en paz. Hasta aquí todos los resultados de Survivor Series, lo mejor de lo mejor. Oigan, quiero que me cuenten cuál fue su momento favorito del show. Déjenmelo en los comentarios.
Y recuerden que todos los lunes, martes, viernes y sábados publicamos nuevos episodios de WWE Ahora completamente en español, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que muestren su apoyo y suscríbanse para recibir las notificaciones. Yo soy Quetzal y Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.